Bueno, ya a las 5 de la tarde con 19 minutos, mientras en la gran ciudad, cuando digo gran ciudad puede ser Tucumán, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, las capitales, ¿no? Son 24 distritos con capitales importantes, pero en la gran ciudad es cuando hablo de la provincia de Buenos Aires, especialmente en la ciudad autónoma, que tiene la misma cantidad de habitantes que Uruguay, para que te haga una idea. Están marchando por la salud, por el Garrahan, por la desfinanciación de los discapacitados, por esa, ya no es una amoralidad e insensibilidad oculta del gobierno nacional comandado por esta marioneta, sino que es manifiesta, se ríe. El director de discapacidad, si no tenés hijo discapacitado, ¿qué culpa tiene el Estado, boludo? O de pronto soltó el ñoqui en el Galahad. Bueno, así no va tan bien. ¿Cómo te va, Julio? Hola, Hace ¿qué tal? como 15 minutos que no Buenas te tardes, veo. sí, más o menos, ¿no? Sí. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo Yo lo estás? único que quiero, la ley de Murphy no se aplique cuando si subimos al avión para ir a Italia. Ah, bueno, está bien. Ley de Murphy sería que vayamos al lugar más barato y más incómodo para estar cómodo, al revés. Claro, O sea, atrás, a la cola, donde se siente peor cuando sube el avión. vamos a la cola. Sí, sí, yo, bueno, Vialidad Nacional. Vamos, sé que tenés una invitación a otra radio y Sí, cosas, así que te voy a despachar pronto. No te vamos a pagar lo que te pagábamos ayer. Hoy no, porque me está hoy poco va con tiempo. descuento. Bueno, Es malo, ahora si te malo, sirve, te malo, damos no. una orden y que Ah, te la cobre Quidditch, una obra bueno, de Dios, te la bueno, cobra Quidditch, te bueno, deposita la plata a vos. pero me manda el Pero pan. eso nunca lo han hecho los médicos de acá de Santiago, no, No, no. nunca, no, Ah, para bueno, nada. Bueno, bueno. Vialidad Nacional. A ver, Bueno, Vialidad Nacional, así como iniciamos ayer la conversación, eh, en pocos años cumple 100 años, ¿no? ajá, Y lo creó un gobierno de ultraconservador, de derecha recalcitrante, que era Uriburu, que fue eso, quien le eso dio algo había comentado ayer. el golpe a Irigoyen. Y ahí cuando yo decía, casi hasta ayer más o menos, casi se me cae un lagrimón, como dice el tango, ¿viste? Y hoy tengo una renovada esperanza porque en el partido de San Martín, que es donde yo habito, los tribunales sacaron el decreto, lo declararon inválido. Eso un poco por la presión y la marcha y la lucha de nuestros sindicatos y todos unidos. No sé, ha costado mucho que se unan los sindicatos. A lo que Sturzenegger decía que en realidad había 5.200 delegados. Sí, sí, Tendrían que sí, ser más o menos 500 sindicatos para claro. llegar a esa cifra de loco, porque un sindicato no llega a tener más de 30 personas. Sí, en China quizás sí, ¿viste? Pero en Argentina no. Claro, en Este, China sí, claro. 1.500 millones. Sí, claro. Entonces, mi cuñada Graciela Leñá, que está en uno de los principales sindicatos, es Que después la semana quien que viene la podemos entrevistar, ¿no? sí, yo voy a tratar de hablar con ella para que converse con vos y te cuente con más detalle lo que se realizó en conjunto, porque como siempre la lucha tiene que ser en conjunto por los mismos intereses, Más vale. como la nación tiene que ser en conjunto, aunque tengamos divergencias o diferencias en los temas políticos, de hinchas de fútbol, qué sé yo tengo 3 hijos de River, 2 hijas mujeres y un hijo más que son de Boca, o sea que en casa Ajá. lo defino yo que soy de River.
o sea, Ajá, somos 4 a uno 3. más. Bueno, todo eso tiene que ver que cuando vos estás en una lucha por los intereses que son de la nación, de la patria y de los pueblos que habitamos, no importan las diferencias políticas, ni los odios No, políticos, claro, ni nada de claro, eso. claro. No me interesa que seas, ni que seas. No hay religiones, no hay nada que tengan que invadir la identidad de los que pretendemos y queremos seguir siendo argentinos. Tenemos el corazón no solamente para los mundiales ganados de fútbol, lo tenemos que tener para todo, ¿no? Entonces, el recurso de amparo anuló el decreto de Milei, que principalmente por la protección de la OIT, que es la Organización Internacional de los Trabajadores, Sí. que protege el derecho del trabajo y la permanencia y no pueden realizar algo así, aparte que estaba totalmente incompleto el decreto, era una cosa hecha a las apuradas, sin planificación previa, que es dónde van los impuestos que dieron origen a Vialidad Porque Nacional. hay un fondo específico de Por unos supuesto, impuestos. sí, sí, claro. Te hago un paréntesis, Joaquín, para que escuche de la contra, dirían acá de la Tracón, un canal que trabajó para Milei presidente, anunciaba justamente hace un ratito, guardarla para julio, le digo la grabación para que él de ahí, porque no sé qué más comentaba que es vialidad nacional por la cual no podía tener la injerencia que tuvo el presidente, pero escucha, escucha. Alerta, revés para el gobierno. La justicia federal suspende el decreto que disuelve Vialidad Nacional, Vane. Sí, exactamente, una medida cautelar, una resolución de la justicia muy importante. Sí. Es con respecto al decreto del gobierno sobre vialidad nacional. Acá una jueza federal de San Martín, Martina Force, acaba de dictar una medida que suspende todo lo que tiene que ver con el decreto del gobierno. Es decir, el gobierno no puede hacer traslados, no puede ordenar pases a disponibilidad, no puede dictar nada que tenga que ver con vialidad nacional, por lo menos por ahora. Okay. Es una medida cautelar que interpuso el sindicato de los empleados de vialidad. Hay que resolver la cuestión de fondo, pero es muy importante, claro, es muy importante la medida de la jueza, que reconoce que es un ente autárquico y reconoce también la estabilidad de los empleados y los convenios colectivos de trabajo, que es clave, ¿no? Entonces, bueno, la jueza lo remarca en la resolución y decide suspender los efectos de este decreto. Una medida cautelar que implica ciertamente un revés para el gobierno. ¿Y ahora porque qué entonces? Frena este decreto. Con esta cautelar. Con esta cautelar, rige por un tiempo hasta que la justicia resuelva la cuestión de fondo, que es si es constitucional o no este amparo. Lo tiene que resolver la jueza, obviamente el gobierno seguramente va a apelar. Bueno, sí, el gobierno hasta quería judicializar si le rechazaban el veto y le saltó Cretén diciendo, pavo, si esto es legislativo, no tiene nada que ver con la justicia. ¿De dónde sacaste que puedes judicializar si te rechaza más de 2/3 de la legislatura, como establece la ley? Uno de los poderes, porque está el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, que va a judicializar. Esto no se judicializa. Te rechazan el veto y a comerla. Bueno, ahora sí. El tema, siempre hubo luchas, incluso hasta para darle inicio a Vialidad Nacional, Ajá. que comenzó hace 100 años, eso que incluye mi ley, los 100 años que nos costaron no sé qué cosa, todo, tendríamos que ser millonarios más o menos, si no hubiera sucedido los 100 años que hasta donde pasó lo que para él era el mejor gobierno de toda la historia, que era Carlitos Menem, ¿no? Sí. Está dentro de esos 100 años, sin hablar de militares y todas esas cosas. A mediados de los gobiernos del presidente radical Ortiz,
empezaron a hacerse reuniones panamericanas porque vos contabas con caminos donde había provincias que no estaban relacionadas dentro de la República, había que hacer una serie de cosas. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo acá cercano. Tenemos la salina. Cuando llovía se quedaban todos parados hasta que se iba el agua y podían pasar. Sí, pero eso le pasaba a mi tía Pepina cuando venía. Claro. Una vez que dice que había 1 metro de agua. Sí, claro. Entonces se quedaban por ahí 4 o 5 días. Y otra cosa que está relacionada con eso, que es un trabajo que hace Vialidad desde hace mucho tiempo y tiene máquinas especializadas para eso, es el tema de las barredoras de nieve para cruzar. Siempre se escucha todos los inviernos que hay camiones esperando a que, bueno, no solo Chile, sino la zona del sur, Bariloche, un montón de zonas. Ese trabajo lo hace en exclusiva Vialidad. ¿Y el tipo con qué lo quiere hacer? No, él cuando habla de los 9.000 y pico de kilómetros, vuelve a repetir lo que ya hizo Menem, son los que están concesionados. O sea, incluso las concesiones que no tienen obligación, como fue el primer trato que se hizo bajo, qué sé yo, que lo hizo Menem, que tenían 12 años de concesión, les obligaba a realizar las obras de conservación, todo, y mejoras que al año 12 tendríamos lo que nunca tuvimos. Lo que le tendría que nunca nos entregaron el país como tendrían que haberlo entregado todas las principales empresas que se hicieron multimillonarias y que en el caso... No estaba Macri. Macri estuvo, claro. Claro, hizo mucha plata Macri, y no cortaba ni el yuyo de la banquina. Estaba Macri, Techín, Benito Rollo, bueno. Ellos son los únicos puros, inocentes, los choros somos nosotros. Yo diría una cosa, a los jueces, si investigan a Cristina, por ejemplo, no defiendo a Cristina, defiendo la ley. Si yo la meto presa a Cristina, ¿por qué no meto preso a los empresarios? Claro. Pero por delito 100.000 veces peor. No, por lo mismo de Cristina nomás. Bueno, no queda Quedémonos ahí sin inspeccionar todo el país. No queda ninguno. ¿Qué pasó con el Lavallato? Con una gigante empresa más grande que todas las de acá juntas, que es Odebrecht de Brasil. El famoso Odebrecht. Lavallato, ¿te suena eso? Sí, fueron presos todos, empresarios todos. O sea, los Macri, los Roca, los Rollo, todo. El soterramiento de Liniers es la empresa de Macri junto con Odebrecht, que cuando meten preso a los de Brasil... Sí, ahí no iba la coima con guita de Macri al famoso funcionario de Cristina y le culpaban la ruta del dinero K. ¿Cómo se llamaba? El señor López, mi amigo López, tucumano, un tipo macanudo. López llevaba 9 palitos de coima, pero que eran todos de la empresa de los socios de Macri. Claro, vos fíjate por qué... Vos estás con la cámara a las 3 de la mañana sorprendiendo a un tipo como López, cuando él llegó a la iglesia donde enterraban el dinero, esa iglesia, no sé, trucha, qué sé yo. Le hicieron hasta las cámaras para buscar un culpable que no es solo él. Bueno, y después salió Grupo Clarín. Y bueno, Mañete, pero eso es mucha historia alrededor de Vialidad. Pero a la gente... Y cuando vos hablas del automovilismo, cuando pasó Fangio acá por la ruta hacia Caracas, la doble Buenos Aires-Caracas. Miles de millones de dólares de choreo, la gente no dice nada y te refriega, por ejemplo, 9 millones de López. Sí. Pará, vos, cierto, se sacaron 4.000 toneladas de oro que no sabe dónde mierda están. Si vos tuvieras un juez que escuche y haga justicia, un juez y la justicia es una letra perfecta, mal ejercida. Los hombres son los imperfectos, que se atan a las políticas de turno. Si vos tenés alguien que administra la justicia,
llamás a todos y haces justicia. No todo esto zafarrancho donde condenan a los políticamente condenan, no hay que condenar a nadie políticamente, hay que hacer justicia. Hay periodistas que anunciaron el martes a las 4 de la tarde la meten presa clandestina. Claro, increíble. Claro. El mundo decía, la puta que bien informado que está. Claro, queremos preguntar. El profeta del periodismo, el hijo de Viale. Sí. ¿Se da cuenta? El Johnny Viale, profeta. Increíble. Bueno, qué sé yo, son chicos también. Que aviso que gratis no lo hace, ¿no? Bueno, eso es lo que te iba a decir. Están aferrados a un gran capital que mueve todos esos hilos. Y después lo tienen encarpetado, Sí. como cuando entra en la mafia del narco, Sí, y cuando decís, puta, no quiero ser narco, claro. estoy matando a los chicos. Che, loco, yo no quiero más, me voy a laburar de hachero, pero me voy a laburar normal. No, vos no te vas. Sí. Vos te quedás y seguís vendiendo frula. No, yo no quiero. Vos te quedás y no sos boleta. Sí, eso sí. Bueno, eso pasa lo mismo. Y bueno, retomemos ahí cuando te dije del presidente Ortiz, ahí, bueno, se discutieron más o menos las cosas de que era muy conveniente realizar por todas esas funciones que podía desarrollar Vialidad Nacional. Claro, que en eso ni se pensaba en un nombre ni nada, se hablaba de hacer rutas, caminos nuevos donde puedan circular los nuevos vehículos que habían salido. Y conectar a los argentinos. Sacar los bueyes, las carretas, los sulky, los caballos, y empezar a darle un lugar o una forma de que los Forte y los primeros autos que salieron pudieran circular por rutas que unan provincias que antes lo hacías cada 50 kilómetros, había una posta donde cambiaban de carreta y donde pasaban la noche. Claro, un complemento a lo que hacía la columna vertebral del ferrocarril. Exacto. Porque es muy grande Argentina. Exacto. Y bueno, recién en 1932 se le dio nombre y funciones, las primeras funciones. ¿Cuáles fueron? Investigar dónde hacer las uniones de los pueblos y todas esas cosas a través de las rutas y el trabajo que lo haría la Dirección Nacional de Vialidad, conocida comúnmente siempre como Vialidad Nacional. Entonces, comenzaron a darle forma de 2.000 kilómetros que había más o menos que se podía circular. Con el trabajo de los años se llegó a hacer 40.000 kilómetros. Cuando yo ingreso a Vialidad, ingreso al puente Zárate Brazo Largo, que era el primer puente ferrovial caminero que unía todo el litoral. ¿El que pasa por arriba del Paraná? Empezaba con Entre Ríos, seguías con el Chaco, Corrientes, Misiones, unías todo. Se hizo todo en Italia, los proyectos, con un alemán y una cosa muy perfeccionista, y se le dio... el túnel subfluvial no. El túnel subfluvial ¿También? Se hizo también, sí. Claro, porque pasando autos. Eso se hizo también para evitar las balsas que cruzaban los automóviles, iban y volvían, cruzaba el río y volvían. Fue tremendo lo beneficioso de esa obra. Sí, por supuesto. Cuando hacen Zárate, comienzan los estudios previos más o menos en el 70-71, que empiezan a marcar por dónde iban a realizar el puente y bueno, la forma de construcción y todas esas cosas. De ahí salieron muchas cosas novedosas que son, por ejemplo, que después se le dio utilidad en las construcciones de las viviendas, que son las vigas cantilever, ¿no? Que son aquellas vigas de cemento que en Zárate son gigantes, que unen los puentes, y que acá las vigas son las que tienen la formita donde calzan esas tejas francesas o ladrillos SAP, que le dicen. Los constructores saben cuáles son, que encajan y vos haces el techo rápidamente. El 72 se comenzó a pleno la obra y estaba
estaba Lanuse, en el Claro, 72, estaba claro, Lanuse. claro. Él fue el que vino a los inicios de la obra. Yo tengo ahí fotos del palco que hicieron, que está Lanuse y los que lo acompañaban, que eran jefes del gobierno de la provincia de Buenos Aires, arzobispos, ¿No se militares. llamaba Alejandro Agustín? Alejandro Agustín, Ajá. sí. Y bueno, y empezó a desarrollarse con un cartel que decía que la obra iba a demandar más o menos 800 millones de dólares. Ajá. Que fueron todas esas grandes obras, fueron también parte de lo que fue la deuda que dejaron los militares cuando se fueron, que eran más o menos como esa que inició Macri, 45.000 millones. Sí, eso. Cuando terminó el puente salía 8.000 millones de dólares. Un cero más, Un pues, cero nada más, más. sí. No seas tan exagerado. Vos le agregaron bueno. un cero nomás. Si el Bueno. cero no vale nada. Claro. En la balsa cruzaban camiones, autos, iban y volvían las balsas, cruzaban los que iban, cruzaban los que volvían. Y en los trenes, había un tren, llegaba hasta Zárate y había una balsa Especial para el tren. donde empezaban a montar locomotoras y vagones. Qué quilombo. Entonces tenías que cruzar 2 ríos, uno el Paraná de las Palmas, el otro Paranaguazú. En el Chaco igual. O sea que vos fijate que el tipo que decía en Misiones o Corrientes o Entre Ríos ahí, pegado a Buenos Aires, vamos hasta Buenos Aires. Ah, bueno, y era un viaje en carreta más o menos. Bueno, esas son obras importantes que fueron inspeccionadas por Vialidad sobre la construcción que ganó la licitación la empresa Techín Albano. Techín Albano. Albano era la otra firma que en realidad era una consultora, Ajá. Albano. Pero Techín había 5.000 obreros, bueno, toda una cosa así, muy grande. Después trajeron un jefe de Brasil, los de Techín, para echar no sé cuántos obreros, que quedaron 1.000 cuando iban terminando las obras. Las obras se inauguran en el 77 y ahí tengo la foto del mismo lugar donde estuvo el anuncio de Jorge Rafael Videla y el séquito de él, donde Marcela, Grafiña. Sí, y como había tanto viento arriba del puente, se le movían mucho las orejas a Martínez de Oz, que era el ministro de Economía. Sí, semejante. Parecía un Citroën con la puerta más abierta. Más o menos, sí. Y bueno, ese tipo de obras más o menos igual fue la de Chaco Corrientes y todas esas. Uh-huh. Y los inicios de obra que yo te comentaba ayer fue, por ejemplo, unir la General Paz con el aeropuerto de Ezeiza, que estaba de administrador de vialidad, era Pistarini. Sí. Por eso hay un aeropuerto por ahí que se llama Pistarini, sí, ¿no? Sí. Él unió la General Paz, que une con la Riccieri, y eso llega hasta Ezeiza. Vos estás hablando como de los puentes y todo, de obras muy grandes. Bueno, ahora te hablo de lo más chico, que son cosas grandes también, haciéndolo bien todo, cumplimentando con todos los requisitos de hacer las mediciones, de hacer una revisión permanente, la cartelería, que en la época de los militares... Claro, eso tiene que ver con el mantenimiento, con el buen funcionamiento, con las indicaciones para que la gente transite segura. Seguro, porque todos los carteles, desde los iniciales, desde los mojones esos de cemento que había para marcar los kilómetros y todas esas cosas, se pusieron nuevos elementos reflectivos para ver bien cuando vos alumbrás, ves bien los carteles. Sí, en la pintura fosforescente, igual que claro. por más que haya una neblina de las más fuertes, claro. Si está bien pintada las líneas del costado y la línea de rayita del centro, vos ahí abajo por lo menos vas viendo. Exacto. Bueno, nosotros en esa época éramos 18.000 viales y hacíamos el trabajo y se contrataban empresas para hacer obras
con licitaciones, como que ganaban obras y hacían licitaciones y tomaban tramos de conservación o cosas así, pero nosotros teníamos campamentos cada 50, en algunos cada 100 perdón, kilómetros. Es como los 20 y pico de kilómetros Frías Tapso, que hizo una empresa, que en ese caso era HF, Humberto Pimpi, y Vial Baile de Otonelo Santoro, que hizo de Tapso a La Valle. Exacto, sí, así. Pero las licitaciones se hacen en vialidad, paga vialidad, con lo que todo el mundo tenga auto, bicicleta o carretilla, paga el peaje. ¿Por qué? Porque nosotros cuando crean vialidad, los impuestos que se imponen son sobre la compra de todo tipo de combustible. Ajá. Vos compras un 0 kilómetro, hay un impuesto que se llama 0,5% de autopistas. Ajá. Y el otro impuesto... Acá ya estoy empezando a leer curro de THDP. Y el otro impuesto se llama cubierta 0 kilómetro. Ajá. ¿No? Vos compras una cubierta para un auto, un camioncito, un tractor. 0,5 de la compra de un cero. Bueno. Un porcentaje de la cubierta, un porcentaje del peaje. Claro, te doy el ejemplo de este año 2025, lo que tendría que tener Vialidad Nacional para el año 2025 son más o menos 117 billones de pesos. Billones. No se hacen obras. Estamos en 2 billones menos. Ahora, toda esa guita que siguen cobrando el peaje, que siguen cobrando los impuestos, bueno, se la lleva Milei. Por eso lo quiere correr. Ese es el kit de la cuestión. Ahí está. Si yo pago, porque cuando cruzó el colectivo y me fui de viaje a San Antonio, que no hay peaje, ya no hay problema. No hay problema, pero si voy a Córdoba ya estoy pagando. Si el tipo que me trae la mercadería de Tucumán o del lugar donde hay peaje por la 34 o alguna de esas, me trae de Córdoba, cualquier cosa que me traigan, yo le pago el peaje. Claro. ¿Me entendés? Y no importa si tengo auto o si uso el peaje, porque yo escuchaba a un tipo que se quejaba, que es ese del que vos hablabas, de los discapacitados. ¿Por qué ellos no pagan peaje? ¿Por qué yo pago peaje y ellos no? También lo pagan los discapacitados. No quizás el auto del discapacitado, claro, pero lo pago en los ejemplos que yo te doy, en las pequeñas cosas. Hasta el que duerme en la calle, todos pagan el peaje. Paga el 21 del IVA y paga los impuestos cuando compra la polenta de tercera calidad. Sí, señor, al que le dieron un ticket está pagando peaje. Por eso muchas estaciones de servicio dicen, pero para. ¿Quiere ticket o no? Claro, bueno. ¿Qué sé yo? Bueno, yo les digo, ¿qué me va a descontar el 21%? Bueno, no. De eso no hablemos porque con la evasión del IVA, solamente, escucha bien. Frías, perdonando a los comercios minoristas, porque la situación del país no permite, y trabajan en la casa y pagan luz familiar porque si no lo masacran con la luz comercial, y no pagan renta, y no pagan un montón de cosas, y no te dan boleta y evaden el IVA y vos decís, pero apenas saca para morfar. Le perdonemos a todo eso. Busquemos 15 grandes, venden 1.200, 1.300 millones de pesos por día. Sí. Evaden la mitad. De 500 millones, el 21% son 110 millones. Sí. En el mes son 3.300 millones. Son 40.000 millones en el año. Sí. Esa es la casta evasora. Chorean más que los políticos. Y este tipo lo que está queriendo hacer es corro a la mierda todos los impuestos por el tema del INTA, del INTI, de la CNRT y de vialidad, y me queda un toco de guita,
y no reparo las rutas y no hago más obras. Exacto. Y es mucha plata. Y la gente por ahí no se da cuenta. 0,5, 0,06, pero somos 48 millones de boludos que todos los días estamos pagando ese pequeño porcentaje. Claro, vos cuando haces el techo de tu casa, contratás, ¿cuántos muchachos pueden hacer en una noche un techo cuando hacíamos los techos esos que había que hacerlos sin parar? Sí, ¿Qué la pueden loceada. ser? 7 pibes, 7 gente. No sé, 8. que terminaba que le tenías que pagar hasta el asado. Bueno, cuando vos te cruzás por una obra de 1 kilómetro que te hacen un desvío para reparar, hay muchos obreros que están trabajando ahí, donde se hace una serie de cosas para hacer los kilómetros de ruta que salen muy caros. Sí. Los kilómetros son carísimos. Son 10 millones de techos. Y vos tenés el tema de que políticamente nos tocó vivir distintas épocas a nosotros. La de los militares fue el primer mundial en Argentina, que era en el 78, sí, con Videla y compañía. Y el segundo, pero que fue en España. En el de Videla se creó un ente para armar las obras del mundial, que eran las canchas. Sí. Así ellos manejaban la guita. La autopista para que vayan a jugar a Rosario, ¿sí? Sí, sí. Bueno. En la época de Menem, porque Alfonsín intenta poner el peaje a través de de un político que tenía con él, que hablaba medio raro porque había venido de Inglaterra, que era Terragno. Terraño, que quería poner el peaje, pero ellos no pudieron porque había muchas huelgas, no le permitieron realizar esas cosas a Alfonsín. Ubaldini lo sacudió permanentemente. Pero las cosas que le pasaron a Alfonsín recurrieron a Vialidad Nacional. Yo era amigo del tesorero y le digo, mostrame donde está la caja. Era una habitación llena de plata, me sentía el tío de Donald. El tío rico. Era imposible. La plata que entraba por los impuestos se pagaban hasta certificados anticipados a las empresas que trabajaban, se pagaban el sueldo, nunca, siempre los 2 últimos días del mes. Nunca después del 1. Pero ¿qué pasa? Alfonsín lo agarra una huelga ferroviaria, no sé si era del amigo Pedraza, no sé de quién era. En esa época él, para parar la huelga, habla con el ministro de Obras Públicas que se llamaba Pedro Truco, y nos hizo retruco porque se llevó la mitad de lo que entraba en vialidad para parar la huelga de los ferroviarios. Ajá. Y les quedó lindo y ya entraba al tesoro allá. La plata quedó con la mitad vialidad. O sea, ahí ya le capaban la mitad. Claro, después le entrega Alfonsín el dinero al héroe de la serie nueva, que tenía ojos rubios, era James Dean, ¿no? El de Rebelde sin Causa en esa época, porque era el mejor basquetbolista, el mejor jugador de fútbol, todo, y le entregan el gobierno ahí. Que comía el asado con la carne más rica. Y bueno, mucha carne comía. Y nosotros, él es el que impone el peaje. Ajá. Diagramado por unos mendocinos. Mucha plata. Sí. Y se la dividen entre las grandes empresas, a los grupos de peaje. Ajá. Y pierden muchos entes o empresas que después se unieron en la lucha con nosotros para evitar el peaje. Hasta llevamos una zorra hasta la Plaza de Mayo, y yo hice que suba una chica, una señora que ya murió grande, y llegamos con ese carro por el centro de la ciudad. Era una zorra como esa de acá, donde entra el que maneja y... uno más. No, en este caso iba ella nomás. Y en la puerta de la Casa de Gobierno explicamos por qué llegábamos con la zorra y todo eso, y bueno.
Pero no estaban todos estos que están ahora, que tienen las tortugas que hay ahora, todo en eso era más, había más libertad para llegar hasta la puerta de la Casa de Gobierno y hacer reclamo. Bueno, igual se impuso el peaje, se repartieron todo entre algunas empresas. Pero esos peajes que se repartió, está bien, ahí ganan las empresas, pagan a los empleados que están en la casilla, hacen el mantenimiento, pero hay un porcentaje que va para vialidad. Claro, sí. Ajá. Sí, para hacer las licitaciones y hacer el mantenimiento de la ruta o hacer las obras que quedan Por eso, afuera. para que la gente entienda, porque te explico qué es lo que cree la gente. Bueno, el INTA, el INTI, la CNRT, Vialidad Nacional, 2 mangos, son entes. No, el presidente quiere anular este tipo de instituciones, de direcciones abocadas a tareas muy importantes donde ya está legislado y hay impuestos que hacen a un dinero específico para ello. No es que los argentinos tenemos, no, ya está, y quiere anularlo y chorearse toda esa guita, que es un montón. Y el otro día le preguntaron a Adorni, que creo que vos escuchaste el audio que yo saqué, si van, ahora que vienen las elecciones y que los trenes no andan, si van a reparar las rutas, y dijo, que yo sepa, no estamos preocupados. No, están pensando en toda la guita que están recaudando para ello. Es mucha plata, sí. Y además de mucha plata es desunir los pueblos si vos no conservas las rutas ni los puentes. Y ahora, para cómo, por ejemplo, Frías. Con cada tren parado. Frías, claro, cuando se rompan las rutas y los gobiernos de Córdoba y Catamarca y Dios no permita, se rompe el puente. No te lo repara nadie. Nosotros otra cosa que teníamos, puente llevado por el río, junto con el ejército iniciamos esa tarea, que se llaman puentes baile. Sí. Se ponen 300 millones de tornillos y se arma en 1 o 2 días un puente que reemplaza al otro. Hasta que se haga el otro. Hasta que se hace uno nuevo. Perfecto. Sí, cosa que la desaparición de vialidad también significa que eso tampoco va a estar. Va a contar con el ejército Y bueno, si Milei lo que quiere es que se corte todo, así nadie ni puede llegar a ser el quilombo. No estamos unidos, entonces volveríamos a lo que era antes, que en vez de federal o de república, seríamos confederados, cada zona confederada, digamos. Pero las provincias le están respondiendo como si fuera jurisprudencia. Vamos a hacer lo mismo que haces vos. ¿Qué hacemos? Nosotros recaudamos todos los impuestos, el sistema operativo digital por internet, va toda la plata allá. Claro. Ellos se quedan 9 puntos para esto, 1 punto más, y giran la coparticipación. Entonces le dijeron, no, nos vamos a quedar con la nuestra y nosotros la manejamos a toda la coparticipación y te giramos lo tuyo. Es así. Es la única manera que no te choren, porque le deben miles de millones a cada provincia. Si vialidad no está y no hay reparaciones de rutas, yo no tengo por qué pagar los peajes y los pozos. Claro. Porque a mí no me van a pagar el auto. Claro. Si yo en una municipalidad, cualquiera, no voy a dar ningún ejemplo, me rompo todo el tren delantero por los pozos que no me arregla una municipalidad, a mí nunca me lo pagan, lo pago yo. En las rutas, si se muere toda una familia, nadie le paga nada a nadie, ¿entendés? No hay tampoco organismo de seguridad vial, desaparece todo, entonces yo no tengo que pagar los impuestos que nombré. Si el tipo me quiere cobrar el combustible, le prendo fuego a la estación de servicio. Me quiere cobrar en las cubiertas el impuesto, le digo, le rompe la boleta en la cara. Y si compro el 0 kilómetro, no le pago ese 0 por 5 de autopista. Descontámelo. No. Es como ¿entendés? Si vos salís del súper y me pasó a mí y me da el ticket que dice nota de presupuesto y abajo dice no válido, no sirve. ¿Cómo comprobate? Bueno, no entonces digo, te gasté 10 lucas, dame 2.100. Claro. ¿Por qué? Porque lo estás evadiendo, lo estás choreando. Claro. Que es lo que están haciendo todos, ¿no? Sí. Y son multimillonarios. Y vos sos el negro de mierda y ellos son los de guantes blancos que hay que sacarse el sombrero y decir,
mi amo, mi señor, acá en Fría, en todos lados, ¿no? Sí, es así. Y después, qué bien que labura, pues todos los días una sucursal nueva. Y claro, están choreando una quinta parte, el 20% de lo que venden. Claro, Bueno, claro. es lo mismo que quiere hacer con vialidad. Sí. Pero la diferencia es que la evasión del IVA lo hacen empresarios privados y este es el presidente de los argentinos. El impuesto de los peajes, que no está entre los números que yo te di del 2025 de vialidad, Sí. el impuesto a los peajes, hay una parte también que va a vialidad para obras, como te dije, y es mucho lo que se mueve ahí. Pero también se están perjudicando las grandes empresas y todo lo que no están haciendo obra, porque ellos ganaban también con las obras. No se mueve la construcción, Y bueno, los que venden cemento, los que venden hierro. no sé qué hace mi amigo Gerardo Martín en la UOCRA, que ya casi no tiene empleado. ¿Para qué está en la UOCRA? Que el gremio de la construcción. ¿Vos sabés lo que es el 83% de la obra pública y cero mantenimiento de ruta durante un año para un país? Sí. Estamos hechos mierda. Seguro. Julio, nos quedan 3 minutos. Creo que la ¿Qué gente... hora es? Porque vos tenés que disparar. Yo me tengo que ir corriendo ya. No, que corriendo, estás llegando muy tarde, son las 6. Bueno, dispara. Quiero que la gente entienda entonces que esto es vialidad nacional y se adopta 7 instituciones como, algo ya que es inhumano. Porque, vialidad nacional también puede morir en un accidente, pero los discapacitados, los enfermos de cáncer, el Garrahan, significa que estamos teniendo un kamikaze marioneta que está haciendo mierda. No es que el topo para que todo se regule, no, está entregando y destrozando un país que no sé cuándo carajo lo va a levantar. El mejor gobierno, que no sé, yo no vi la serie ni sé nada, pero si apuntan a hacerlo, que el pícaro, el canchero, el tipo que andaba en la Ferrari, qué sé yo, que es el ejemplo que quiero para mí, que todos, que nosotros seamos los cancheros, soñando como una vida de lujo. Él te dejó sin todos los ferrocarriles. Sí, ramal que para, ramal que cierra. ¿Y qué hizo? Hoy, cualquiera de acá del norte que viaja con un ferrocarril que tendría que estar a full, con un tren de primera. Y 2 mangos el boleto. Y pagaría 10.000 pesos por persona ida. Sí, y no 100.000 Eso ida. Lo comenté muchas veces. No 100.000 ida. Y de pronto cuando vos ves en Mercado Libre, por decir, mirá, una heladera, por decir, 600 lucas. Sí, pero vale 300 lucas el flete. Y bueno, y después, el mejor ejemplo que toma Milei es que Menem fue el mejor gobierno, a pesar de que los 100 años, como te digo, fueron los peores gobiernos que nos dejaron así, no sé qué habla. Si logra el objetivo de cerrar vialidad como quiere, se caracterizaría por dejar desunida la patria, la nación entera, o circular, que todos los que viven en Fría se deben acordar de un viaje de acá a Tucumán, cuando agarrabas la zona de San Pedro, que el colectivo iba por la banquina muchos años, ¿no? Que estaba mejor la banquina de tierra que la ruta. Yo he viajado por la ruta que pasaba frente a la escuelita primaria de Quirós, de Ripio. Sí. Yo he viajado a Córdoba. Era mejor que lo que dejaron. Pero ahora. Como está ahora, no sé cuál, ya dudo. Sí, el otro día le decía a una amiga que enseña ya eso, que es un serrucho. Y la entrada frías, Humberto, saca esos semáforos de ahí, loco. Los semáforos. Pero esos son nacionales, no tiene injerencia. No sé, pero no tiene injerencia. Sí, pues tiene, porque habla tiene con que pedir, tiene que hablar con el que está en el distrito de vialidad. Encima son para que pase un cortejo fúnebre, ¿no? Más o menos dura el tiempo de eso. Sí. Y después, no sé, eso es un simple trámite que hay que hacer, no puede tener una entrada a nuestro pueblo con semáforo.
ponemos un policía cuando hay un cortejo fúnebre que no haya Bueno, accidente. lo que pasa es que lo hacen en muchos lugares, ¿no? Ha pasado Es horrible. en Lucio de Mansilla, pasa en Jesús María, pero hay la diferencia que la ciudad está mitad y mitad y la ruta va por el medio de la ciudad. Sí, Ahí sí hay semáforo. claro. Pero acá, para este otro lado, bueno, ahora, si lo hicieron pensando en que de acá a un siglo vamos a tener 50.000 habitantes más del otro lado, 20 barrios más, bueno, lo dejemos, estamos adelantados. Si Julio llegas tarde, Sí, hermano. me voy. Bueno,